contento de hacer esta charla, conversatorio, que lo estamos haciendo como agrupación celeste. Hacía mucho que no hacemos algo como agrupación celeste, es la agrupación que conduce el SUTEBA a nivel provincial y a nivel regional, tanto en Echeverría y Ezeiza. Y la verdad que cuando Fabio nos proponía esta charla, este conversatorio, inmediatamente dijimos que sí, porque nosotros como agrupación, como sindicato, desde siempre estamos con las luchas de las compañeras, los compañeros, todo lo que es el colectivo LGBTI, y lo quiero leer para no olvidarme de ninguna sigla, después Fabio no me rete, pero digo, nosotros somos todos los que estamos acá somos luchadores y luchadoras. Muchos los que estamos acá, la mayoría somos luchadores, luchadoras por la escuela pública, pero también somos luchadores y luchadoras por el tema de la identidad y por el tema también de la sexualidad, digo, ¿no? Y yo no soy un entendido del tema, pero hay algo que celebro mucho, que está vinculado a cómo esa lucha que iniciaron compañeros, compañeras como Fabio, por ejemplo, hace tantos años, ¿no? Y otros y otras que antes que Fabio, yo creo que va dando sus frutos en el sentido de, y acá en esto voy a ser muy personal, digo, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, con el tema de la sexualidad, bueno, ni siquiera voy a repetir lo que ustedes se pueden imaginar. Era un gran hombre, mi abuelo, o sea, era un buen tipo, digo, pero estaba con una estructura extremadamente cerrada. Machista. Y machista, totalmente. Digo, y en su momento, hablar del tema de sexualidad para esa generación era muy complejo. Muchos pibes, pibas que, adolescentes, gente grande que estaban en profundas depresiones, algunos inclusive hasta se llegaron a quitar la vida. Pero hoy hablar del tema de la sexualidad, por suerte, y yo es lo que quiero reconocer en la pelea, antes de pasarle la palabra a Fabio, y de agradecerle también a el compañero Darío Arias, coordinador de Conurbanes por la Diversidad, si no leí mal, porque me parece que el gran logro es ese, que hoy nuestros alumnos y alumnas viven y disfrutan su sexualidad y entre otras cuestiones mucho más libre, no más libre, sino sin tanto prejuicio, lo hay todavía, ojo, sin tanto prejuicio de la sociedad. O sea, ninguno de nosotros, nosotras, si vemos un alumno varón abrazando a otro alumno varón, besándose, o una alumna, lo que sea, o vemos una pareja en la plaza, nos asombramos. Lo tomamos con naturalidad. Cuando hace 20, 30 años atrás, era como algo que es como oculto, ¿no? Como algo que tabú, algo tabú. Así que yo quiero decir eso porque quiero asociar a estas luchas, que yo respeto mucho a estas compañeras, a estos compañeros, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno tiene un privilegio al ser varón, heterosexual, y encima, que acá en Argentina no tanto, pero en otros lados encima blanco. Estoy hablando por mí, ¿no? Y uno fue entendiendo cómo muchos compañeros, compañeras que tenían otra, o que eran mujer, o que tenían otra elección sexual distinta al estereotipo, digamos, heterosexual, ¿no? Tenés que vos sos varón, que tu novia tiene que ser una mujer. Me parece de que esa pelea fue enorme y yo siempre se lo digo a Fabio cuando vamos a hablar. Nosotros, la verdad que los admiramos, las admiramos y somos parte de esa lucha. Y lo bueno es que nuestros hijos, hijas, yo tengo hijos más chicos, pero nuestros hijos, hijas adolescentes también, viven mucho mejor su sexualidad, sus elecciones, su goce, como lo quieran llamar, y su identidad de lo que vivieron generaciones anteriores. Yo creo que esa es la gran pelea, obviamente falta un montón y por eso hacemos también este conversatorio. Sí, yo le agradezco a todas, a todos los que se sumaron, un número excelente, y Fabio con todo el cariño, aparte Fabio lo quiere todo el mundo, no conozco a nadie que no lo quiera, Fabio, todavía. La verdad que es un compañero para nosotros también que tiene una fuerza, que lo imprime desde lo sindical, pero que él, muchas de las cosas que yo puedo decir ahora, esto quiero decir, es porque Fabio de alguna forma lo fue transmitiendo con mucha ternura, sin atacar, que es importante también, porque digo, los varones, estamos en un proceso de construcción, lo que eso estuvimos con el tema de la ley Micaela también, por ejemplo, y una cosa que vengan como a castigarte porque te equivocaste en una palabra, en un término, otra cosa que un compañero como Fabio, con mucho amor, con mucha ternura, te vaya explicando cosas que uno no las entendía y que ahora las empieza a entender y por supuesto a militar. Así que no hablo más.
Les agradezco a todos por estar. Fabio, te paso la palabra. Bueno, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Buenas tardes. Bueno, la verdad que, digamos, personalmente muy feliz de que podamos hacer este primer conversatorio. Es muy importante. Y bueno, y al SUTEBA, ¿no? Como dijo Dante, que bueno, a la agrupación Celeste, Celeste, que es la que organizamos este conversatorio. Así que bienvenidos a todas, a todos a este conversatorio. Gracias Darío Arias, que es el que nos va a acompañar hoy, con sus conocimientos, con su militancia, en esta actividad conversatoria organizada por la agrupación Celeste de nuestro sindicato SUTEBA Echeverría Ezeiza. Haciendo un poquito de historia, el 6 de julio del año 2017 se institucionalizó la Secretaría de Igualdad de Géneros y Diversidad de nuestro sindicato, promovida por la Secretaría de Derechos Humanos en pos de la inclusión, la igualdad entre los géneros y la defensa de los derechos. Institucionalizar esta secretaría es recordar la lucha histórica de las organizaciones y los movimientos como el feminismo y las diversidades sexuales, entre otros. Este conversatorio nos convoca hoy, 20 de agosto, en el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, en conmemoración del fallecimiento de Carlos Jáuregui, el 20 de agosto de 1996, quien fuera y sigue siendo uno de los referentes más importantes, y me emociono con esto, del movimiento por los derechos humanos de la población LGTBIQ en nuestro país. A revisitar la historia de lucha de las diversidades sexuales que por siglos fueron confinadas al aislamiento, la clandestinidad y no reconocidas como personas y por lo tanto sujetos de derechos, y a repensar prácticas, miradas y acciones cotidianas arraigadas en el sistema patriarcal heterosexo normativo. Esta militancia de lucha y resistencia no fue en vano, sembró en muchos, y hoy tenemos un país diferente, con derechos reconocidos y con un gobierno actual que formula políticas públicas transversales en todos sus ministerios, con miradas y perspectivas de géneros, y que legisla a favor de más inclusión y con más derechos. Bueno, voy a pasar ahora, tenemos este privilegio hoy de que nos acompañe el señor Darío Arias, licenciado en comunicación social, militante político y social, militante del Frente Todes, defensor de los derechos humanos. Él es del Partido de la Matanza, oriundo del Partido de la Matanza, y actualmente reside en mi querida Lanús, porque yo crecí en Lanús. Hasta los 27 años viví en Lanús. Es miembro cofundador y coordinador de las organizaciones conurbanas por la diversidad, espacio político y social por los derechos LGTBIQ+, creado en el año 2005. Es co-secretario regional de la ILGALAC, Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans, Intersex para América Latina y el Caribe. Actualmente se encuentra cursando la maestría de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, Darío, luego de esta presentación, bienvenido a este conversatorio y muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, querido Fabio, queridos compañeros, compañeras, compañeres. Un especial agradecimiento a la agrupación Celeste y a SUTEBA, primero por poner estos temas en la agenda de este movimiento sindical, y segundo por honrarnos a nosotros con la invitación, porque entendemos en el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la educación un movimiento que también ha inspirado y ha sido aliado permanente del colectivo y del movimiento LGBTI+. No podemos entender los logros y los avances que ha tenido nuestra sociedad si no es reconociendo el rol que ha tenido el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la educación. Así que es un placer y un honor estar acá. Gracias al compañero secretario general, nuevamente Fabio, y a toda la comisión que lleva adelante este trabajo desde la agrupación Celeste y desde el sindicato, porque reitero que nos parece fundamental y muy importante tener la iniciativa de trabajar estos temas, que si bien, como decía hace un rato Dante, hoy día, a diferencia de 10, 20 o ni que hablar, 40 años atrás, ha avanzado mucho en nuestro país y nuestra sociedad, pero que lamentablemente todavía siguen existiendo desigualdades, injusticias y violencias hacia cuerpos, identidades y vidas que no cumplen con los parámetros que nuestra sociedad, en lo más profundo de su concepción, considera como lo normal, ¿no? Entonces, me parece que es importante, más allá de tener claro que hay un avance y que no tiene nada que ver esta sociedad con la que solíamos ser, porque ha madurado, ha crecido, ha evolucionado en términos de pensar estos temas, todavía hay un montón de situaciones y de injusticias por las cuales tenemos que seguir luchando y peleando, y mucho más si pensamos una agenda como la pensamos nosotros, que es de manera integral, que es de manera territorial y que es de manera interseccional. Es decir que, digo, aquí estamos en el conurbano bonaerense, con compañeros, compañeras, compañeros que desarrollan su trabajo en 2 distritos muy importantes del conurbano sur, y sabemos que todas estas victorias y conquistas que hemos conseguido como sociedad muchas veces no se perciben, ni se viven, ni se manifiestan de la misma manera en nuestros barrios y en nuestros territorios. Entonces, quiero marcar esto porque, reitero, hay muchos avances, pero también muchos desafíos, y sobre todo en nuestros barrios, localidades y distritos de lo que podemos denominar como las periferias de las ciudades, o en este caso el conurbano bonaerense, que creo que la enorme mayoría de quienes estamos acá somos conurbanas, conurbanos, conurbanas. Bien, así que la idea de este espacio es, primero, compartir algunas ideas, algunas reflexiones, algunas informaciones vinculadas a la cuestión de la diversidad sexual y de géneros, tanto en lo conceptual como en el diagnóstico de la situación, como en la agenda política, y luego tratar de ir conversando entre nosotros de manera muy abierta, muy honesta, muy respetuosa, porque como decía hace un rato Fabio, y Dante creo que también lo mencionaba, es muy importante poder compartir lo que pensamos de estas cuestiones y sacarnos todas las dudas, y no entender que ninguno, ninguna, ni ninguna de nosotros es un erudito, erudita, erudite, sino que somos simples militantes, políticos, sociales, y que nuestra perspectiva para poder alcanzar lo que alcanzamos y para ir por lo que falta justamente es a partir del diálogo respetuoso, y a partir también de ir compartiendo con muchos compañeros que no necesariamente tienen una mirada prejuiciosa hacia estos temas, sino que necesitan más información para comprender y acompañar esta lucha. No vamos a convencer a los Trump, a los Bolsonaro, a los Macri, ¿no es cierto? Pero sí podemos tener herramientas para convencer al profe, a la maestra, al docente, a la vecina, al vecino, que muchas veces no comprende estos temas, pero que
está cerca de comprenderlos y acompañarlos, y también eso es un trabajo que tenemos que hacer. Entonces, dicho esto, voy a comenzar, y pido disculpas si alguno o alguna ya conoce en profundidad estos temas. También obviamente les invito a complementar, a compartir lo que les parezca, y simplemente, yo no puedo mirar mucho el chat porque tengo un tema así tecnológico limitado, pero sí obviamente Fabio o cualquier compañero que quiera interrumpir e ir comentando las preguntas que van surgiendo antes del espacio de diálogo más fuerte de la segunda parte. Bien. Darío, ¿cómo estás? Voy a ir leyendo los chats, así que vayan escribiendo, o que las compañeras o los compañeros o las compañeras levanten la mano, pongan la manito y vamos haciendo las preguntas. Perfecto. Bueno, en primer lugar, decía, es muy importante poder comprender qué entendemos por diversidad sexual y de géneros. No sé si alguno, alguna o algune quiere compartir de qué se trata esto, qué le parece que es la diversidad sexual o la diversidad de géneros. ¿Algún valiente o alguna valiente que quiera romper el hielo? Perdón, ¿distintas maneras de percibir la sexualidad? Cerca. Rompí Bien, el muy bien. hielo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más se anima con una idea? Distinta manera de percibirse, distinta manera de percibirse y no tomar el mandato social que nos imponen. Bien. Distinta manera de vivir en realidad, de vivir. Perfecto. ¿Alguien más tiene un aporte, una idea? ¿Qué es esto de la diversidad sexual y de géneros? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila. Soy docente de la escuela número 12 de Ezeiza. Yo creo que la diversidad sexual se refiere también a todo aquello que se escapa de la heterosis-norma y también de la norma de la alosexualidad, que es como una práctica de la sexualidad que es obligatoria. Muy bien. ¿Alguna idea más sobre esto y vamos avanzando? ¿Alguien más se anima a decir algo sobre esto? ¿No? Bueno. Acá, bueno, fueron diciendo la palabra sexualidad, dijeron la cuestión de los mandatos obligatorios. Acá la compañera dijo la heteronorma, o sea, lo que no se comprende dentro de la heterocisnorma. Bueno, algunos seguramente tienen familiaridad con estos conceptos o con estas palabras, y otros deben estar diciendo, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué son estas palabras o estos conceptos? Y está muy bien que nos preguntemos eso, porque muchas veces, repito, nos pasa como colectivo, como movimiento, que algunas palabras o algunos conceptos terminan siendo muy de gueto y nos cuesta dialogar con la población en general. Entonces, por eso es importante que conozcamos estos conceptos, sobre todo ustedes que están en contacto cotidiano y permanente con muchas personas que están atravesadas por estas situaciones. Efectivamente, todo esto que mencionaron las compañeras es correcto. La diversidad sexual y de géneros tiene que ver con un conjunto de identidades y de orientaciones sexuales que se salen del mandato obligatorio y establecido, que es la cis heteronorma. ¿Y qué es esto de la cis heteronorma? Ahora vamos a ir desarrollando, pero cuando decimos norma, obviamente nos estamos refiriendo a algo que debe ser así, que es rígido y que si te salís tiene algún tipo de sanción o consecuencia negativa para vos, ¿no es cierto? O sea, tiene que ver con eso. La sociedad nos mandata en términos de lo que es la sexualidad integral
y en términos de lo que es la identidad, en esta dimensión nuestra como personas, de que debe ser de una sola manera. Y eso claramente sabemos que no es así, desde los inicios de la humanidad no es así. El asunto es que lo que es importante tener en cuenta es que este conjunto de identidades, que ahora vamos a ir desarrollándolas, claramente no tiene en nuestra sociedad un mismo espacio y un mismo lugar, porque claramente, históricamente, ha habido mecanismos sociales, culturales, políticos, a través de distintas herramientas que han cercenado la libertad de determinadas identidades. Entonces, esto ahora lo vamos a ir mirando con algunos datos y con algunas informaciones, pero lo primero que tenemos que considerar es que la diversidad sexual y de géneros tiene que ver con este conjunto de identidades de géneros, orientaciones sexuales, o personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros, que son distintas entre sí, pero que desafortunadamente en nuestra sociedad, en nuestra historia, y esto en todo el mundo, no tienen para la sociedad o para el Estado la misma categoría, sino que hay una desigualdad muy grande, y por eso vamos a ver cómo se manifiestan en estas identidades que rompen una norma, esas desigualdades y esas vivencias y situaciones que ya vamos a ir desarrollando. Aquí, ¿quién podría contar, o quién podría decir cuál es la diferencia entre sexo y género? No sé si alguna vez estuvieron, o alguien por ahí trabaja estos temas, ya sea desde la ESI o desde otro ámbito. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Que es importante para seguir avanzando. ¿Alguien se anima? El sexo es biológico. El género se construye. Claro, el sexo tiene que ver con las características sexuales vinculadas a lo genético. Claro. Y el género tiene que ver, vos decías, se construye. En verdad tiene que ver, en términos conceptuales, con lo que la sociedad le asigna a cada género en términos de roles sociales y... Por eso se construye. Exacto. La sociedad te asigna. Es importante tener, no vamos a poder profundizar porque tenemos solo un ratito y tenemos que seguir avanzando, pero es muy importante tener en cuenta esta diferencia entre estos conceptos de sexo y género para poder entender qué es la diversidad sexual y de géneros. Porque obviamente el concepto de sexo en general en nuestra sociedad está muy asociado a lo que es el género, y la verdad que no son lo mismo. Y si además damos un paso más adelante y hablamos de identidad de género, no de género, sino de identidad de género, todavía vamos a encontrarnos con mayor profundidad en este concepto. Porque identidad de género tiene que ver con, valga la redundancia, la identidad con la que uno se autopercibe, y no necesariamente esa identidad se corresponde con el sexo asignado al nacer. Reitero, tenemos sexo y género, y luego tenemos identidad de género. Cuando hablamos de identidad de género estamos hablando de cómo una persona se autopercibe, y no necesariamente esa autopercepción se corresponde con el sexo asignado al nacer. Es decir, que no podemos tener una mirada biologicista o genitalista, si existe esa palabra, en lo que tiene que ver con la diversidad sexual o con la definición de las identidades. Porque si miramos una cuestión biologicista, ¿sí?, o desde lo genital, lo que estamos haciendo es anular, suprimir un montón de identidades que existen en nuestra sociedad y que deben desarrollarse plenamente, como cualquier otro sujeto o sujeta. Entonces, eso es lo que tiene que ver con identidad de género. Y ahí es donde entramos conceptualmente a lo que tiene que ver
cuando recién la compañera decía, bueno, cis, heteronorma. Cuando decimos cis, C-I-S, cis, o cisgénero, estamos hablando de una persona cuya identidad de género autopercibida se corresponde con la asignada al nacer. Mientras que si hablamos de una persona transgénero, estamos hablando de una persona cuya identidad de género no se corresponde con la que se le asignó al nacer. Entonces, cisgénero es distinto a transgénero. Ahora igual vamos a seguir complejizando. Y cuando la compañera acá decía hetero-cis-norma, estamos hablando además de que esas personas cisgénero no necesariamente tienen que ser heterosexuales, como tampoco las personas transgénero. Y ahí entra el concepto de, y seguimos diciendo, hablábamos de sexo, hablábamos de género, hablamos de identidad de género, y hablamos de orientación sexual, que también muchos, muchas y muchas, algunos adrede y otros porque realmente no lo conocen, también ponen al mismo nivel la orientación sexual que la identidad de género. Bueno, travesti, gay y intersexual es todo lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es el sexo, otra cosa es género, otra cosa es identidad de género, y otra es orientación sexual. Y orientación sexual, en términos generales, tiene que ver con la atracción física, emocional, psíquica, amorosa con otra persona, o amorosa con otra persona, que también es independiente de lo que el mandato social establece. Entonces ahí estamos hablando de diferentes orientaciones sexuales que existen en nuestra sociedad. ¿Sí? Por eso se habla de heterosexualidad, un concepto que no nos gusta tanto, pero que históricamente se habló, que es homosexualidad, o sea, no nos gusta tanto porque siempre estuvo ligada como a la medicina, a la psiquiatría, o sea, viene utilizada históricamente desde ese lugar, pero bueno, las personas bisexuales, es decir, hay un abanico enorme de orientaciones sexuales que las más comunes o las más conocidas tienen que ver con la homosexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad, la pansexualidad, la asexualidad, ¿sí? Y así muchas otras. Y por supuesto la heterosexual. Lo que nosotros decimos es que lo que tenemos como régimen en esta sociedad es la heterosexualidad obligatoria, porque si bien ha pasado mucho bajo el puente y hay más aceptación, más respeto, más inclusión, en algunos casos solo llega a tolerancia, lo cierto es que todavía en algunos ámbitos y en algunos territorios sigue siendo un asunto de preocupación cuando una persona tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual. Y ahí es donde hablamos de heteronormatividad, porque todo el mundo supone o prefiere que seas heterosexual. Entonces, hoy sigue sucediendo, a pesar de todo esto que ha cambiado nuestra sociedad, que cualquier persona en un trabajo, en la escuela, en la facultad, en cualquier ámbito donde inicias un proceso de vincular con otra u otro, en general, y sobre todo pasa mucho más entre los varones, el otro suponga que vos sos heterosexual. Y ahí es donde se habla de que muchas veces las personas que tenemos una orientación sexual o una identidad de género no hegemónica, vivimos saliendo del placar, nunca terminamos de salir del placar, porque yo pude haber compartido con mi familia, con mi barrio, con mi grupo de estudio, con mi trabajo, con mi ámbito de militancia, pero cada vez que ingreso a un nuevo ámbito, ya sea circunstancial o permanente, es muy probable que el otro, la otra o el otro, presuponga que sos heterosexual, o que sos cisgénero.
Entonces, ahí estamos ante un problema muy grave, porque esto luego lo que genera, y ahora lo vamos a ir viendo, son desde microviolencias hasta violencias extremas. Digo, la microviolencia de tener que hablar en una oficina o en la sala de profesores, de que otro venga y te hable de que te gusta tal o cual, o si tenés pareja de tal orientación sexual o de tal género. Bueno, esto creo que todos saben de qué estoy hablando. Entonces, digo desde las microviolencias hasta las violencias extremas. Cuando digo violencias extremas estoy hablando de asesinatos, ¿sí? Entonces, por eso es importante poder comprender y ser conscientes de que hay una diversidad sexual y de géneros, que no es una cuestión de, bueno, la comprendo y ya, sino que hay que tener una conciencia muy profunda, porque todavía en algunos ámbitos, en algunos territorios y en algunos espacios, no seguir la heterosis norma hasta cuesta la vida. Entonces, por eso es muy importante y somos intensas con esto. Darío, Sí. acá la compañera Nora dice, cuando se visibilizan estas diversidades y se comienza a poner en debate, ¿cuánta gente, más que sorprenderse y querer aprender, se enoja? Me ha ocurrido tener confrontaciones con el lenguaje inclusivo, aludiendo a que nuestro idioma es muy rico, ¿y por qué cambiarlo? Tal cual. Bueno, no vamos a tener mucho tiempo a hablar del lenguaje inclusivo, pero es un gran ejemplo, y me parece que una de las respuestas a ese dilema que algunas personas tienen es que no se trata de un asunto gramatical, se trata de un asunto más profundo que es político, ¿no es cierto? Seguramente en las escuelas, como acá estoy leyendo, es un asunto complejo, pero bueno, lo cierto es que el lenguaje inclusivo no solo tiene que ver con una letra que modifica tal cosa, o tiene que ver con un tema gramatical, o un tema semántico, o un tema de la Real Academia Española. Tiene que ver con reconocer identidades, reconocer luchas, ¿no? Es más profundo que eso. Pero bueno, es tal cual lo que decía recién la compañera. Entonces, esto es lo que tiene que ver con que hay un abanico de identidades que deben ser respetadas y que deben ser reconocidas. Por eso cuando hablamos de estos temas, siempre nos hacen una broma a quienes trabajamos o militamos esta agenda, que es, ay, cada vez le agregan una letra más. ¿Cuántas letras son? LGBTTIQ, bueno, ahora es más, porque justamente, si bien sería importante que lleguemos a un día en el cual no interese cuál es la orientación o la identidad que tenés, sí para nosotros es un asunto muy importante de visibilizar nuestras identidades, porque repito, en algunos casos hasta está en juego la vida. Y ahora esto que parece una consigna así como general, vamos a ver que no es una consigna general, porque es así acá y en muchos lugares del mundo. Entonces, continuando con lo que tenía interés de compartirles, y ya avanzando un poco más, esto que estamos conversando, la existencia de diferentes personas con orientaciones sexuales, características sexuales, identidades de género, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales, personas no binarias, asexuales, y todas las identidades que enriquecen a nuestra sociedad y a nuestra humanidad, justamente como a lo largo de la historia la existencia de estos cuerpos e identidades ha generado rechazo, odio, violencia, es justamente que nuestro movimiento, nuestro colectivo, nuestra población ha tenido que organizarse. Y se ha tenido que organizar justamente para terminar, erradicar estas violencias y tener los mismos derechos que todas las personas. Fabio lo decía hace un rato, hoy es un día muy especial y muy importante porque estamos en un nuevo aniversario del fallecimiento de Carlos Jáuregui,
Carlos Jáuregui es uno de los militantes o activistas más importantes de Latinoamérica y el Caribe, y es uno de los militantes históricos y más visibles de nuestro país. Ha sido el fundador de la comunidad homosexual argentina, de Gays por los Derechos Civiles, y tal vez quienes tengan algunos años más puedan recordarlo de algunas incursiones televisivas o algunas incursiones radiales, donde o gráficas, en esa época que las revistas y los diarios tenían mayor peso en papel, y que fue uno de los primeros, uno de los pioneros que puso la cara por la comunidad, cuando en ese momento era todavía mucho más arriesgado hacerlo. De hecho, hay una tapa muy famosa que la pueden encontrar en cualquier portal de internet o cualquier buscador, de la revista 7 Días, que decía el riesgo de ser homosexual en la Argentina, y había una foto de Carlos Jáuregui con su pareja dando una entrevista para hablar de estos temas. Ahora yo tengo acá un pequeño video de 2 minutos y medio de Carlos Jáuregui y de Ilse Fuscova, que así como Carlos es menos conocida porque siempre a las femeneidades o a las identidades lésbicas, incluso dentro del propio movimiento hay machismo, hay misoginia y les ha costado más la visibilidad. También pasa en el movimiento LGBT, ¿no? La misoginia, la lesbofobia, la transfobia, y por eso Ilse es menos conocida. Pero acá les voy a mostrar un video de 2 o 3 minutos de Ilse y Carlos Jáuregui hablando en el programa de Mariano Grondona, para que tratemos de rememorar qué es lo que se decía en esa época, en los principios de los años 90. Voy a intentar compartir, no sé si me va a salir. A ver, ténganme paciencia. Sí, sí. Porque siempre esto puede salir bien o puede salir mal. Puede fallar. En estos tiempos virtuales que tuvimos que aprender tantas cosas. Mientras buscas, te cuento compartir, que acá... En compartir, compañero. Apretá en compartir. Acá dicen que ayer fue el aniversario del asesinato de Federico García Lorca, quien no creo que lo hayan matado por poeta, lo asesinaron por ser homosexual. Lo asesinaron por homosexual, lo asesinaron por republicano, lo asesinaron por rojo, lo asesinaron por muchas cosas, pero claramente la orientación sexual, su identidad marica, puto, lo condenó, ¿no? Exactamente. Y además, y puse eso porque me refería a la forma en que lo mataron. Fue terrible la forma en que lo mataron. Entonces, me parece que tiene una connotación muy, muy fuerte la homosexualidad ahí. Así es. Ay, no sé por qué no puedo compartir, pero... Igual creo que lo asesinaron por ser diferente. Creo que esa fue realmente el motivo, ¿no? A ver, voy a intentar ahora, creo que pude... ¿Podés? Ahí está. Ahí está. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, sí. Darío, ponele pausa porque no hay sonido. ¿Querés volver para atrás? Y te digo una cosita. A ver, espérame que no sé cómo hacerlo. Salí de compartir pantalla. Espérame un segundo que no sé. No sé cómo hacerlo, perdón. No, tranqui, no pasa nada, tenemos tiempo. Arriba de todo va a decir dejar de compartir o en el medio, arriba de todo. Ahí está. ¿Y ahora qué hago? Hacé lo mismo que hiciste, pero en el recuadro que se te abre, donde vos vas a ir a buscar el video, abajo tenés 2 puntos, 2 ítems para completar, que es el sonido y el video. Si vos no completás eso, el sonido lo vas a escuchar en tu compu solamente y nosotros no. Okay. Ahí está, a ver.
El de la mayoría tiende a repetir el modelo. El departamento de Cuando hemos llamado de Jacinta, cuando dijeron Jacinta creí que era mi hija, porque se llama Jacinta, pero no. Parece que no estoy llamando Jacinta. De Rosario, no, porque está acá en la capital, Jacinta. Jacinta, buenas noches. Sí, buenas noches, señor Mariano Grondona. Soy una gran admiradora suya. Aparte me llamo Jacinta como su hija, así que hay algo que un poquitito nos une. Bueno, les quiero decir, voy a ser muy breve porque sé que la televisión cuesta mucho dinero, que estoy de acuerdo con el Papa, que el ideal tiene que ser la madre y el padre. Y los homosexuales pueden ser muy buenos, tratar muy bien a los chicos, pero eso no es el ideal. Me parece que una pareja de homosexual que estén criando a un chico me parece como algo aberrante. Y de ninguna manera eso tiene que llegar, no solamente como católica, sino de ninguna manera me opongo, que no se le tiene que darle tanta trascendencia ni que se tengan que ver ese tipo de gente por la televisión, porque están deformando a los chicos. Ese tipo de gente no tiene que salir ni verse por televisión y no darle ninguna trascendencia, absolutamente, no existe, esa gente no existe. Y señor Grondona, le agradezco muchísimo de que usted me haya dado esta oportunidad y que me haya enseñado mucho de etimología. Muchísimas gracias, señora Jacinta. No, muchísimas gracias a usted, señor Grondona. Es interesante plantearse qué le pasa a la gente que tiene tantísimo temor. Es decir, nos burlan. Esta señora dice, no existen, ¿verdad? Es lo que trataron de hacer, por ejemplo, bajo el gobierno nazi, ¿no? Trataron de borrarnos a pesar de que había tanta gente homosexual entre los militares nazis. Es como tener temor de la propia inclinación. Bueno, ahí estaba Ilse y estaban Carlos, bueno, con los discursos de la época, que todavía siguen en algunos ámbitos vinculados a estos temas, pero fíjense cómo ya en la televisión en la década del 90 se empezaba a hablar del tema, y bueno, los activistas más visibles eran Carlos y Ilse, que bueno, nuestro homenaje hoy a Carlos, ¿no? Entonces, yo les decía antes que, bueno, nuestro colectivo, nuestra población se tuvo que organizar, y la organización de la comunidad empezó a fines de los 60, en el año 1967 se crea el primer grupo de personas LGBT de América Latina y el Caribe, que fue en Buenos Aires, casualmente acá en el conurbano sur, en Herli, en las casillas del ferrocarril de Roca, casualmente con compañeros maricas o gays, que hacían militancia sindical en el ferrocarril y en otros lugares. Después empiezan a surgir otros grupos, un grupo más intelectual, otro grupo de lesbianas, hasta que en el año 1971 se crea el primer grupo en Argentina, que fue el Frente de Liberación Homosexual, que seguramente les suena un poco más. El Frente de Liberación Homosexual era un frente, un conjunto de organizaciones de la comunidad LGBTI+, en ese momento no se asumían como movimiento LGBTI+, sino más como movimiento homosexual, y es ahí donde se empiezan a plantear las primeras luchas que tenían que ver fundamentalmente con la concientización de que existimos, ¿no? De que somos seres humanos, de que existimos, y de que debemos ser respetados. Nada más y nada menos que eso. El Frente de Liberación Homosexual, por su origen vinculado, o los grupos del movimiento del Frente de Liberación Homosexual, por su vinculación con el movimiento obrero, en ese sentido tenían también un compromiso político partidario, más allá de la cuestión LGBT o de la cuestión sindical, que tenía que ver en ese momento, bueno, con un grupo más vinculado, identificado con la izquierda más radical, y otro grupo más identificado con el peronismo. Finalmente, el grupo identificado con el peronismo se impone en esa discusión, y el momento o la cuestión más conocida en aquel momento, y que muchos deben saber, fue cuando deciden ir a la Plaza de Mayo a festejar la Asunción de Cámpora, en el año 73. Y este grupo de compañeros, fundamentalmente gays, pero que también había otras compañeras, que no superaban la decena de personas,
irrumpieron en la Plaza de Mayo, y en la Plaza de Mayo desplegaron una pancarta, una bandera, que la pueden buscar también, que decía Frente de Liberación Homosexual, y extrajeron una frase de la marcha peronista, que para nosotros es la más linda, que es para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, y entonces van a ver Frente de Liberación Homosexual, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, libertad a los presos políticos. Eso, tan bello, mirado a la distancia, fue un escándalo en ese momento, y lo que sucedió fue que tanto digamos, las personas dentro del peronismo identificadas con las fracciones más conservadoras, como así también las fracciones más identificadas con la izquierda, tuvieron una actitud de rechazo. Entonces lo que se podía ver en la plaza es que estaban estas 15 o 10 o 15 personas con la bandera, un espacio vacío a su alrededor, porque cualquier acercamiento implicaba que vos también eras de esa comunidad, y eso expresaba lo que la política en ese momento pensaba o creía o hacía con estos temas. Y ese acto fue muy importante porque, bueno, de hecho hubo un cántico muy famoso en ese momento, no sé si lo saben, pero que bueno, decían, las fracciones más conservadoras acusaban a las fracciones más revolucionarias de que eran homosexuales, porque se corría el rumor de que habían defendido en algunas marchas ante las situaciones de violencia de otros sectores. Y la verdad que, como eso empezó a circular, el grupo Montoneros en esa plaza grita, bueno, no somos putos ni faloperos, somos soldados de Evita y somos montoneros. Entonces fíjense cómo incluso los sectores de izquierda, progresistas, revolucionarios, con los cuales seguramente muchos de aquí nos identificamos dentro del peronismo, de la perspectiva histórica del peronismo, también era un asunto, y sigue siendo un asunto vinculado al rechazo o al prejuicio. Hoy es políticamente incorrecto dentro del movimiento peronista o dentro del espacio nacional y popular, pero sigue existiendo el machismo y la homo, lesbo, transbifobia u odio a estos temas, ¿no? Ya viene de esa época. Entonces, la agenda de esa época tenía que ver con la visibilidad, con decir, acá estamos, existimos, resistimos, somos seres humanos, somos personas. Y obviamente la dictadura cívico-militar, eclesiástica, también devastó a esos grupos. Muchos se exiliaron, otros fueron asesinados. Y con el devenir de la democracia empiezan a surgir otros grupos y empiezan a surgir otras agendas. Surge la comunidad homosexual argentina, surge Gays por los Derechos Civiles, surgen agrupaciones trans, travestis, y lo que planteaban en esa época los compañeros, las compañeras, los compañeros, es que esa democracia que venía como una esperanza para todos, todas y todos después de esa horrible noche neoliberal, neoconservadora, represiva, de terrorismo de Estado, de genocidio de una parte de la población, tenía que abrazar también a los putos, a las tortas, a las maricas, a las personas LGBTI. Y eso, si bien fue una esperanza, no ocurrió en ese momento. No ocurrió porque en todo lo que fue la década del 80 y gran parte de la década del 90, la agenda de la visibilización, la agenda de la descriminalización siguió siendo un grito desgarrador, porque esa democracia no había venido, lamentablemente, a abrazar y a cobijar, como se esperaba, también a esta población. Por supuesto que a otros grupos tampoco, pero bueno, estamos hablando de esta cuestión ahora. Y después lo que sucede en la década del 90 es que irrumpe
la pandemia del VIH-Sida. Irrumpe la pandemia de VIH-Sida y cualquier persona que sea de esa generación o que haya vivido su orientación sexual o su identidad de género no hegemónica en esa época puede recordar o puede tener la sensación de tener un cementerio en la cabeza. Un cementerio en la cabeza por las innumerables compañeras, compañeros que se llevó esa pandemia por falta de acceso a la salud integral, y otros se lo llevó el odio social a través de crímenes de odio, que ahora vamos a hablar. Entonces, esa agenda que venía de los 60 y de mucho antes, de la visibilidad y de la descriminalización, siguió estando. Irrumpen las marchas del orgullo gay lésbico en ese momento, después gay lésbico travesti trans, y no es sino hasta fines del 2002, sí, diciembre del 2002, que tenemos, se puede decir, una de las primeras grandes conquistas de la población LGBT que tuvo que ver con la sanción de la unión civil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en ese momento era lo máximo que se podía alcanzar. Pero ahora voy a ir con la agenda más de este tiempo. Lo que quería dejar claro antes es que, tratar de pensar lo conceptual, y que eso conceptual que estamos diciendo tiene que ver con que justamente entender de esas identidades, de esas orientaciones, de esas vidas, de esas vivencias, justamente que están por fuera de la heteronorma, implican grandes violencias, grandes represiones, y que por eso el movimiento se organizó. Y que lo primero que el movimiento gritó es que estos somos, existimos, resistimos, queremos estar vivos, queremos los mismos derechos. Y que eso no fue posible sino hasta muchísimos años después, y que todavía falta. Y decía lo de la pandemia del VIH-Sida, ya que estamos en épocas de pandemias, porque realmente en aquel momento lo que ocurrió fue que la pandemia afectó a una parte importante de la comunidad LGBT. Por supuesto que la pandemia no es exclusiva de este colectivo, porque casualmente también lo que sucedió fue que hubo una estigmatización a esta comunidad en relación a ese tema. ¿Se acuerdan que se decía la peste rosa y esa era la operación político-mediática global de que supuestamente solo afectaba a las personas no heterosexuales? Es más, ni a las mujeres supuestamente afectaba en ese momento, y vemos hoy cómo las estadísticas muestran que la mayoría de personas viviendo con VIH-Sida son de otras identidades, digamos. Entonces, pero era otro momento. Y ahora les voy a mostrar un mapa, porque cuando digo que las identidades de género o las orientaciones sexuales no hegemónicas, como nos gusta llamarles, o las que no cumplen con la cis heteronorma, como bien decía la compañera al principio, implican desigualdades, implican no acceder a los mismos derechos, e implica criminalización, implica hasta la muerte. Les voy a mostrar un mapa mundial de la situación, digamos, muy breve del mundo, y ahora volvemos a Argentina, pero para tener un panorama también global. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Se ve el mapa? Bien. Bueno, acá van a ver un mapa que después yo se los puedo compartir a través de Fabio, que es de esta organización ILGA, que a mí me toca dirigir para América Latina y el Caribe, que es un estudio, el último estudio disponible sobre las leyes de orientación sexual en el mundo. Y este mapa global van a ver que está pintado de diferentes colores, ¿sí? Y este mapa, bueno, hay un informe que explica este mapa que tiene 500 páginas, o sea, no nos daría el tiempo, es muy interesante, pero habla de la situación en cada país en relación a
cómo está la cuestión, ya sea de la protección, de la criminalización de las personas LGBTI, sobre todo por orientación sexual. Y podemos observar cómo, por ejemplo, en términos generales, acá lo anoté para no equivocarme, 70 países del mundo criminalizan la orientación sexual no hegemónica, no heterosexual. O sea que hay leyes en todo el mundo que dicen que si vos no sos heterosexual, o si sos gay o lesbiana, homosexual, como cada quien le quiera llamar, es un crimen, es un delito, entonces está penalizado. Y donde van a ver ustedes el rojo más oscuro, que son 7 países, Mauritania, Nigeria, Sudán, Arabia Saudita, Afganistán, Irán, Somalia, estamos hablando, perdón, Irán no, Pakistán, leí mal. Hay pena de muerte. Hay pena de muerte para las personas que no cumplen con la hetero-cis norma. ¿Sí? Cuando digo pena de muerte, es pena de muerte que se aplica, ¿no? Que no es que es pena de muerte, está escrita, es letra que nos de molde y nada más. No, no, es pena de muerte. Y de estos países, 27 respetan, reconocen el matrimonio igualitario, algún tipo de unión de hecho, a veces no con los mismos derechos que el matrimonio, o que las uniones que tienen acceso a la mayoría. Y luego solo 10 países tienen algún tipo de norma, tienen algún tipo de, explicitan de alguna manera en sus constituciones, en su constitución nacional, la protección o la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género, entre los cuales podemos nombrar de manera muy orgullosa a Cuba. Y no iba a decir Argentina, porque Argentina no lo tiene. En la Constitución no protege de manera directa. Sí está adhiriendo los pactos internacionales, obviamente, pero digo, de manera explícita, en el cuerpo de la Constitución de América Latina y el Caribe podemos hablar de Bolivia, bueno, de otros más. Pero Cuba, digo Cuba porque siempre Cuba es visto como supuestamente un país donde estos temas están vedados, no sé, la verdad que Cuba tiene un proceso muy interesante en materia de protección de derechos LGBT, por lo menos en los últimos 15 o 20 años, reparando algunas cuestiones del inicio de la revolución de rechazo a estos temas, pero por los cuales Fidel pidió disculpas de manera muy íntegra, ¿no? Bueno, entonces, después les paso el mapa, pero quería que vean esto de que no es ninguna simplificación o ninguna cosa al pasar decir no cuesta vida, ¿no? Cuesta vida, a veces está en la ley. Y si hablamos de Argentina, vamos a observar cómo, yo les decía, bueno, hablamos del derecho a ser, del derecho a transitar la vía pública de manera libre. Bueno, Argentina hasta hace 10 años, en todos sus códigos de falta provinciales, tenía la criminalización explícita por orientación sexual o identidad de género. La provincia de Buenos Aires hasta el año 2008 decía en su código de faltas, en un artículo, que vestir ropas del sexo opuesto con esos términos era una contravención, y que tenías cárcel y multa. Como así también hablaba de prácticas viciosas de homosexualidad. No sé qué será una práctica viciosa de homosexualidad, pero el código... no sé, se me ocurren muchas cosas, pero no es el caso. Claro, fíjense cómo decía práctica viciosa de homosexualidad, el código de faltas de varias provincias. Y también tenías cárcel y multa. Hasta hace muy poco, no sé, hace 6 años, tuvimos que acompañar desde nuestra organización una pareja de 2 varones gays que estaban en una plaza pública en La Matanza, y que vino un cana que no se había enterado que hacía un par de años habían derogado el artículo. Bueno, ni hablar con las compañeras travestis y trans
que ahora vamos a hablar de eso, es mucho más complicado la represión. Entonces, digo, criminalización. Nuestro país ha avanzado y las provincias han descriminalizado y derogado esos artículos. Uniones de hecho, civiles, matrimonio igualitario, 2010 se sancionó en Argentina. En el 2012, la ley de identidad de género que permite a las personas travestis, transexuales y transgéneros, como decíamos al principio, cuya identidad autopercibida no coincide, no se corresponde con el sexo asignado al nacer, se permitió la posibilidad de registro con el nombre y el sexo en el documento. Digo sexo porque así dice el documento, el nombre de pila y el sexo. Y además, el acceso integral a la salud y además el trato digno y la no discriminación. Una ley revolucionaria, la ley más importante del mundo, porque en España, o en Uruguay hasta hace poco, que siempre son ejemplos para estos temas, para poder acceder al documento con tu identidad autopercibida, tenías que decir en un análisis clínico, psiquiátrico y legal, que tenías una disforia, o que, bueno, todavía en España es una ley vieja, que fue un avance en algún momento, pero que vos tenías que patologizarte para poder acceder. Argentina no fue la primera ley en el mundo que no patologiza, no criminaliza, no estigmatiza, no burocratiza. Es un orgullo la ley argentina del 2012. Y después, por supuesto, leyes transversales que también impactan de manera favorable sobre la comunidad LGBTI+. El Plan contra la Discriminación del año 2005, la Ley de Educación Sexual Integral en el año 2006, que de eso ustedes saben mucho, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, bueno, y otras tantas políticas públicas del momento. Ahora les voy a compartir dos breves videos de 2 minutos de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, unas pequeñas palabras de Néstor Kirchner y unas pequeñas palabras de Cristina Fernández de Kirchner, porque justamente también algo que nosotros creemos fundamental es entender que las conquistas y los avances sociales también se dan de la mano de proyectos nacionales, populares y emancipadores. O sea, hablamos de la emancipación sexual, hablamos de la equidad de géneros, pero eso se da en el marco de proyectos más amplios que eso, que tienen que ver, como sabemos, con la soberanía política, la independencia económica, la justicia social. Y estos avances se dieron de la mano de Néstor y Cristina Kirchner. Quien no lo quiera ver, está mirando otra película, como muchas veces nos pasa en nuestras discusiones con les primes de la izquierda, que no aceptan esto, ¿no? Les duele que el peronismo haya sido el protagonista del voto femenino, perdón si acá hay algunos compañeros que pero a veces pasa eso, ¿no? Nos pasa eso, y bueno, nosotros somos peronistas y no podemos disimular nuestro orgullo de serlo. A ver, voy a mostrar esto brevemente, porque tenemos poco tiempo. Voy a mostrar uno de los dos, a ver cuál puede ser, a ver si puedo, porque no... ¿Ponés si tenés cuando entrega el documento? ¿Ese decís vos? Sí. Ah, ese está interesante. Dale. Esperame un segundo. Primer documento. En el chat les cuento mientras que están recomendando películas. El Retablo, yo también la había escuchado ya. Después dicen... Sí, mírenla porque es interesante, muy interesante, muy fuerte. Sí, acá hay una compañera que habla, la esperanza de vida también es un indicador alarmante, ejemplo, travestis. Los medios hegemónicos silencian ese tipo de problemáticas. Se me perdió la otra película, ahí está, vamos con eso. Ahí está. Y estos dos decretos, que son el reconocimiento de la igualdad de género, y el otro decreto también que permite que los bebés de matrimonios igualitarios sean hijos porque son hijos. Hoy hay que gritar por la igualdad, que es
tan importante como la libertad. Y qué hermoso hoy ver este conjunto de argentinos que nos acompañan, que tienen los mismos derechos que el resto de los argentinos, pero que yo no quiero emplear esa palabra que me molesta mucho y que es tolerancia. No creo en la tolerancia. Tolerar es como que te aguanto porque no tengo otro remedio. Yo quiero hablar de la igualdad. Quiero agradecerles a todas las organizaciones que han luchado, que siguen luchando y que van a seguir luchando por seguir ampliando derechos en esta Argentina que sigue creciendo económicamente, creciendo socialmente y creciendo culturalmente, porque la igualdad es basamento del crecimiento de una cultura. Bueno, esa es Cristina hablando de... Y les voy a mostrar sobre la ley de identidad de género a Luana Berkins, que es otra de nuestras grandes militantes, que es bueno recordarla, de 2 minutos, cuando en su discurso de celebración de la ley de identidad de género, que reitero, creo que es la conquista más importante de nuestra comunidad. Tiene más prensa la de matrimonio igualitario porque fue la anterior, porque obviamente fue un cambio cultural, hizo, como decía Cristina, una construcción social. Pero la ley de identidad de género es una ley, creo que se emparenta más con la ley de interrupción legal del embarazo, porque tiene que ver con un profundo derecho humano que, en el caso de las compañeras travestis y trans, tenía que ver con nada más y nada menos que el derecho a la identidad, ¿no? Y a la soberanía de los cuerpos. ¿Qué para llegar hoy acá? No sé si se ve, creo que no, ¿no? A ver. Muy poquito. Espérame que... ¿Qué para llegar hoy acá? ¿Se veía ahí o no? ¿Se ve? Sí. Muchas compañeras dejaron su vida. Que hoy lo que la sociedad nos dice, negra, viciosa, ladrona, inventada, a la que nos quieren esconder permanentemente, le decimos que somos ciudadanas y ciudadanos de primera. Que se cuiden los que creerán que nos van a humillar, porque no somos las travestis de antes, porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos. Igualdad, 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 igualdad. Y preparémonos todas y todos para ir a la Plaza de Mayo, porque no aceptaremos menos que la presidenta promulgue nuestra ley, compañeros. Por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad. Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. Cuídense con la cocó, compañeros. Si no, cambien de puntero, todas saben. Un buen Milvis. Y mañana mismo saldremos todas y todos a seguir pidiendo y exigiendo derechos, porque no saben las que se le viene. El día de furia travesti está terminado. Bueno, ahí estaba Luana, ¿no? Qué potencia, qué fuerza, qué claridad, qué genia, ¿no? Pocas ha dado nuestra comunidad y nuestra matria como esos grandes cuadros políticos como era Luana, con quien tuvimos también el orgullo de compartir muchos años de militancia y
y estar esa noche en ese escenario fue muy conmovedor, y escuchar a las compañeras como también Diana Zacayán, que bueno, no nos da tiempo de desarrollarlo, pero también una compañera que fue brutalmente asesinada en el año 2015 producto de un brutal travesticidio, y que afortunadamente la justicia sancionó como corresponde, aplicando la figura de crimen de odio por identidad de género en el 2018, pero bueno, ahí estaba Luana cuando decía, no vamos a pretender menos que la presidenta promulgue nuestra ley. Y no era una amenaza, era una proclama política, porque además ella se identificaba plenamente con el proyecto nacional liderado por Néstor, por Cristina, pero ella lo que militó también no solo es que salga la ley, sino estar en la Casa Rosada recibiendo los documentos. Y eso después pasó, unos días después la presidenta, como veíamos antes, en un fragmento de ese acto, entregó los documentos a un conjunto de compañeras, compañeros, compañeras travestis trans, y que fue además de la instauración de un derecho, una profunda reparación simbólica y política, histórica, ¿no? Y fue muy importante. Entonces, bueno, ya para finalizar, decía que, bueno, todo esto que se fue construyendo y cuyas leyes o conquistas se fueron alcanzando, también podemos mencionar otras, por ejemplo, muy importante la ley de cupo laboral para travestis y trans en la administración pública bonaerense en la provincia de Buenos Aires en el 2015, ley que impulsó Diana y que fue sancionada unos días antes de su asesinato, la condena por el travesticidio de Diana en el 2018, que fue la primera condena en el mundo que reconoce un crimen por prejuicio, por odio a la identidad de género, es decir, que la causa, el motivo del asesinato es el odio a ese cuerpo, a esa identidad, que todavía hoy siguen siendo asesinadas compañeras, compañeros, compañeras por su orientación sexual y o su identidad de género. Las personas travestis y trans hoy en Argentina tienen un promedio de edad de fallecimiento de 35 años, es decir, la mitad de la media poblacional general, y el 98% no tiene un trabajo formal, y el 90% está en situación de prostitución, siendo la mayoría, queriendo la mayoría tener otra alternativa, o tener otra actividad para tener un ingreso. Y es un círculo muy perverso, vinculado a la expulsión temprana de la escuela. Ahí la escuela tiene un rol fundamental, y lamentablemente expulsa a las compañeras. El sistema educativo expulsa al colectivo travesti trans a temprana edad, también son expulsadas de los hogares, luego tienen que estar en situación de explotación sexual desde la preadolescencia, siendo niñas o niñas trans travestis. Eso genera violencia, eso genera afecciones muy fuertes en el cuerpo, violencia policial, violencia social, y por eso el promedio de edad de fallecimiento es de 35 a 40 años, donde una de las principales causas de muerte o de pérdida de la vida son los asesinatos, en manos de clientes, en manos de proxenetas, en manos de fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, digamos, todavía, a pesar de todo lo que hemos avanzado y todo lo que hemos logrado, hay mucho por hacer. Hoy se están peleando algunas deudas pendientes de nuestra democracia con nuestra comunidad. Se está peleando una ley nacional de acceso al empleo para personas travestis y trans. Se está peleando una ley de reconocimiento de una pensión reparatoria para las personas que sufrieron o les fueron aplicados los edictos policiales en el ámbito federal, pero también se está trabajando en las provincias con los edictos provinciales. Se está trabajando en una nueva ley antidiscriminatoria que no tiene la causal vinculada a orientación sexual e identidad de género, es una ley de fines de los 80. Está trabajando en una nueva ley de VIH, SIDA y hepatitis y infecciones de transmisión sexual, porque está en un paradigma sanitario muy antiguo y se quiere actualizar pensando en un enfoque de derechos humanos. Bueno, y así muchas otras cosas. Es histórico el momento que estamos viviendo, porque en el año 2019 se creó a fines del 2019 el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual. En la provincia de Buenos Aires también el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Y
son espacios muy importantes que ponen en el centro de la escena a estos temas con un enfoque interseccional, territorial y de derechos humanos, que a pesar de la situación que estamos atravesando con la tierra arrasada que dejó el macrismo, con los efectos de la pandemia de COVID-19, que afectan de manera diferenciada a las mujeres y también a las personas LGBTI+, creemos que es un contexto favorable con la direccionalidad y el rumbo de una política pública que recoge estas agendas, que recoge estas luchas históricas y que es profundamente respetuosa y abraza a nuestra comunidad, a nuestra población, a nuestro movimiento y a nuestras demandas, que estamos seguros, seguras y seguras que de la mano de este nuevo tiempo histórico se van a hacer realidad. Así que por mi parte, una pausa acá, abierta a comentarios y por lo menos 15, 20 minutitos más. No sé, Fabio, si querés decir algo y arrancamos con, o Karina, y arrancamos con la ronda. Bueno, Darío, la verdad, bueno, pienso que compartimos con todos los compañeros, compañeras que están escuchando acá tu, digamos, brillante exposición, tu brillante recorrido, ¿no? Que es tan amplio, pero que, bueno, supiste sintetizarlo y, bueno, y dar, digamos, cuestiones mojones, conceptos, que muchos de nosotros y nosotras, nosotros por ahí desconocemos, porque, bueno, no estamos imbuidos en estas temáticas, ¿no? Pero como SUTEBA, nuestro sindicato, siempre estuvo a la vanguardia de todas estas luchas, de todos estos reclamos, de todas estas reivindicaciones. Falta mucho. Nosotros, por ejemplo, tenemos cuestiones pendientes a nivel estatutario, ¿no? Como homologar todos estos cambios. Yo siempre lo digo, soy muy reiterativo, pero hay que repetir las cosas, hay que visibilizarlas. Hay una deuda que, bueno, que eso se trata en paritaria, quedó pendiente, ¿no? Esto de homologar los cambios en el, digamos, Código Civil para con el estatuto docente, para que los docentes no tengan que sacar sus licencias por medidas de excepcionalidad. Y quiero rescatar algo porque, bueno, uno de los puntales fundamentales de la política educativa fue pensar una ley de educación sexual integral. Una ley de educación sexual integral que uno podrá encontrarle muchas cosas que le faltan, pero que lo que instaló primero fue el derecho a recibir educación sexual a todos los niños, niñas, niñas, que instala esta ley desde la, digamos, perspectiva de género. La perspectiva de género que vos supiste explicar muy bien, y que cuánto tenemos que digamos, profundizar y batallar para que se reformule algunas cuestiones que creemos fundamentales. Y decir que la Ley Sexual de Educación Integral no solo tiene que ver con lo político, es un movimiento, digamos, político-pedagógico. ¿Por qué? Porque trasciende el ámbito educativo. Es una ley que va más allá y que si logramos esa ley tiene que ver con toda la reseña que vos trajiste hasta acá, que me conmueve profundamente cuando escucho el reconocimiento a todas las personas y a todos los colectivos sociales que nos antecedieron y que han digamos, tenido que sufrir tanta discriminación, tanto confinamiento, tantas faltas de respeto y humillaciones frente a los medios masivos de comunicación hegemónicos. Y que hubo un gobierno que a partir del año 2003 fue como recepcionando y fue como haciendo carne estas injusticias, ¿no? Y este sufrimiento humano, porque no dejemos de olvidar que detrás de todo esto hay personas que sufrieron mucho, que han tenido que tomar decisiones a veces muy, digamos, tristes con respecto a sus destinos, y muchos niños, niñas que sufren este tipo de discriminaciones,
de no aceptaciones, de ser apartados, de ser burlados, y que las instituciones educativas, así como lo dijo el señor presidente en la apertura de la Asamblea Legislativa, se comprometió a dar una educación sexual integral con todas las letras, como corresponde, respetando los derechos, no dejando a nadie afuera. Que somos todos, todas iguales, y que de a poco, en este tiempo de pandemia, con lo que se puede hacer, hemos avanzado mucho. Falta muchísimo, siempre va a faltar, pero hemos avanzado muchísimo con este ministerio, hemos avanzado muchísimo con los cupos, hemos avanzado muchísimo con que la población travesti y transgénero acceda también a los distintos ámbitos de trabajo. Queremos más en la docencia. Falta mucho, sabemos que en esta estructura pedagógica Mocha Celis tenemos muchos docentes trans que dictan clases. ¿Por qué no estar, digamos, presente en las instituciones educativas? Creo que es mucho el camino por recorrer, y bueno, como yo dije antes en el escrito que Armeno, dejaron semillas, ¿no? Esas semillas las tenemos que seguir nosotros dando frutos, así que bueno, después, bueno, ahora, digamos, queremos escuchar la participación de los compañeros, compañeras, que te digo que hemos sostenido, digamos, este promedio de 40 compañeros conectados permanentemente, y eso Buenísimo. Es algo, la verdad, muy gratificante. A mí me llena de mucha emoción que los compañeras docentes estén sosteniendo esto para la inclusión de todos, todes. Nada más, así que le doy lugar para Karina. Fabio, un aplauso. Todos, pero para Fabio en particular. Perdón, que me la verdad, Fabio. Los comentarios son todos agradecimientos, pero el agradecimiento me parece que va a la charla, cómo estuvo encaminada la charla, qué clara fue, qué didáctica, ¿no? Digamos, muy bueno el espacio, dice Nora, se me van perdiendo. Es verdad, Fabio, todo lo que decís. Esperamos con ansias que pronto podamos ir cambiando el respeto e igualdad y reconocernos que somos iguales. Bueno, agradecen. Hay otra compañera y un compañero, dicen: muchas gracias por dejarme participar. Esto es muy importante para mi carrera de psicología social y para mi vida. Muchas gracias. Yo lo leo esto para que entiendan lo que significó. Uno no se da cuenta hasta dónde llega, ¿no? Entonces, cómo ha llegado la charla y qué interesante estuvo. Muy buen espacio, gracias Fabio, que se repita, su tema siempre adelante. Y qué importante también el rol que tenemos las y les trabajadores docentes en esto, ¿no? Que lo dijo Darío temprano. Qué importancia de marcar esto en las escuelas. Aparte de lo que estaban diciendo, creo que Lucía hablaste sobre las ESI, pero aparte de eso, en lo cotidiano hablo, ¿no? Hay una ley también que dice cómo tiene que estar inscripto o inscripta cuando hay un cambio de género. Entonces, es importante que toda la comunidad educativa esté involucrada en esto. Gracias Darío, muy buena charla, dice Lucía. Bueno, si algún compañero o compañera quiere agregar algo más, creo que los compañeros de Esteban Echeverría de Seiza fuimos creciendo con los aportes a diario de Fabio, totalmente, Alicia. Las luchas sobre los derechos y tomarlas para que se cumplan, exacto, hay que hacer efectivo esos derechos que están, y hay que mostrarlos y conocerlos. Se me van perdiendo los chats. Necesitamos formación docente en ESI, es una deuda que tenemos con la comunidad.
decía Lucía. Nora dice, el peronismo será revolucionario o no será nada. Hace un ratito cuando estaba el video. Había una compañera que levantó la mano, estaba la manito. A ver, ayúdame Alicia, que hable. Es que interesante escuchar que a la hable. compañera. Sí. A ver, espera que la perdí por acá. Como dijo Fabio, seguimos teniendo las dos pantallas, porque no se han ido. Está muy bueno esto, muy interesante. Furnari creo que era. Juana. Que tome la palabra la compañera o el compañero. Claro, que se desmutee y hable nomás. Que hablen, sí. No, pero no levanté la mano, chicos, estaba escuchando y estoy recontra agradecida a Fabio, porque a Fabio lo quiero de haber trabajado con él. Y de cómo se compromete con su tarea, bueno, así se comprometió con esta charla, por eso estamos acá presentes y estamos sosteniendo. Fabio, te requeremos en serio, porque sos bien comprometido. Dale, Ali. Quería comentar nuestra primer marcha, en la marcha del orgullo, la cetera marchando con el guardapolvo blanco, con nuestras solapas, con los colores de la diversidad, y que muchos se alejaban porque éramos pocos con el guardapolvo, pero bueno, estuvimos ahí en el medio, bancando compañeros de todo el país, y la verdad, y vinieron los medios, y bueno, visibilizar que la escuela pública está peleando, porque peleamos por la inclusión y por la igualdad de derechos. Nada, quería decir, porque fue muy emocionante, y eso creo que fue muy importante. Después al año siguiente tuvimos nuestra Secretaría de Igualdad de Género y Diversidad. De género. Tal cual. Yo creo que, por eso decía hace un rato que, o sea, para nosotros como movimiento social, la alianza estratégica con el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la educación fue muy importante. No solo en las movilizaciones y en las manifestaciones, sino también en las estrategias políticas para lograr los derechos que hemos logrado. Cuando fue la estrategia de matrimonio igualitario también participaron SUTEBA, CETERA, en las manifestaciones, en el lobby político, en las acciones simbólicas y mediáticas, en las marchas del orgullo, como vos, Alicia, recién decías también. El año pasado marchamos juntos, o sea, en la cabecera de una columna que compartimos. O sea que son acciones muy importantes en todos los ámbitos, ¿no? En lo que tiene que ver con la movilización social, con la incidencia política para el Parlamento, para lo que han logrado también, no solo nuestros movimientos, sino también ustedes como sindicato con la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Técnico-Profesional, la Ley de Educación Sexual Integral, que como decía Fabio recién, tiene casi 15 años y hoy parece vieja. Parece vieja porque desde nuestro punto de vista le falta un poquito de estas temáticas, es más binaria, pero tampoco podemos ser irresponsables y no mirar la relación de fuerzas para querer cambiar esa ley cuando no podemos aplicarla así como está, aún con lo que podemos decir que falta, sí sabemos lo difícil que es aplicarla a nivel de las provincias y depende de cada escuela y después de cada docente. ¿Me explicás un poquito por qué la ley es binaria? Porque hay muchas compañeras, compañeros que por ahí... Claro, cuando decimos binario, estamos diciendo que piensa esta mirada cisgénero que recién explicaba, es decir, que solo existe varón, mujer, y que lo genital define la identidad de género. Entonces hay muchos materiales didácticos o muchos enfoques de la ley que hablan solamente de la corporalidad, por ejemplo, cisgénero. Las nenas tienen vulva, los nenes tienen pene. Y puede ser al revés, puede haber nenas con pene y nenes con vulva, porque eso se trata las personas transvestis, transexuales, transgénero. Entonces, hay algunos enfoques en lo conceptual y en cómo se aplica que tiene un enfoque más bien
binario o más, digamos, clásico. Aún así, es una hermosa ley y es un paso adelante impresionante, porque justamente abre una puerta para que si una escuela o un docente que quiere trabajar estos temas con un enfoque mucho más interesante, lo puede hacer. Pero bueno, es la ley que en su momento se logró. Pero así pasa con todas las leyes. El Plan Nacional contra la Discriminación del 2005, que recién se está por actualizar ahora, también tiene cosas que en ese momento no las tenía, ¿no? Entonces, bueno, no sé, y así podemos citar un montón de ejemplos. Digo, la ley antidiscriminatoria para los años 80 fue importante, o la ley de VIH-Sida para los 90. Pero, obviamente, hoy ya queda con un enfoque que no es el que cubre todas las necesidades y respeta a las personas en su integralidad con un enfoque de derechos humanos. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Y después un asunto más, y con esto sé que todos tienen muchas cosas importantes para hacer también, pero que quería remarcar y me olvidé, tiene que ver con el factor territorial, que yo lo mencioné varias veces. No es lo mismo que estemos hablando de estos temas en el conurbano bonaerense, en el conurbano sur-sur, y seguramente como muchos de ustedes que trabajan en ámbitos muy complejos desde el punto de vista socioeconómico. No es lo mismo, ¿no? Muchas veces cometemos, creo, el error, no nosotros, pero digo en términos de movimiento, de homogeneizar que esto es lo mismo en todos los lugares. Y la verdad que sabemos que la ciudad de Buenos Aires tiene una realidad y el conurbano otra, y seguramente el centro de Monte Grande o de Ezeiza con respecto a los barrios de la periferia. Y esos son desafíos mucho más complejos para nosotros como militantes, o como profesionales, o como docentes, o como cada cual se autodefina. Y es un factor que muchos lo subestiman, o que creen que es parte del folclore, ¿no? Que uno dice estas cosas como una cosa folclórica, y la verdad que no. Creo que también es importante que nosotros como militantes o como trabajadores y trabajadoras también podamos pensar agendas descolonizadas, agendas desporteñizadas, y que tengan que ver con nuestros propios contextos. Y eso a veces implica moderar, o eso a veces implica pensar la relación de fuerzas que tenemos, y tal vez no podemos ir con una topadora a ver a la directora o al inspector, ¿no? Pero sí podemos pensar, que seguramente así lo deben hacer, pero digo, estrategias de negociación, que muchas veces no es todo o nada, ¿no? Yo ahí había preparado también como una filmina que no la pasé, pero lo cuento verbalmente, con este factor territorial, que tiene que ver con estos dos distritos desde el punto de vista de los gobiernos locales, que son tan importantes para estos temas. Y desafortunadamente, tanto en Esteban Echeverría como en Ezeiza, sobre todo en este último, no hay una perspectiva o un enfoque de género y diversidad sexual en las políticas públicas. Para nada. Nosotros como organización, con Urbanas por la Diversidad, hicimos un informe a fines del 2019 que relevó cuál es la situación de las políticas públicas, cuál es la situación de las políticas públicas destinadas a la población LGBTI+, en los gobiernos municipales del conurbano bonaerense. Hicimos un relevamiento con 3 variables: institucionalización de la política, es decir, si existe un área, un programa, políticas sociales, trabajo, educación, salud, y visibilización, promoción de derechos. Les voy a compartir la filmina porque son 2 minutos, porque es Ezeiza y Esteban Echeverría. La verdad, ustedes lo saben más que yo, pero está bueno mirarlo y compartirlo, porque la verdad es una vergüenza que no podamos, en gobiernos que también son, digamos, del campo nacional, popular, ponele, o por lo menos del peronismo, del Frente de Todos, vamos a decir, no del campo nacional popular, del Frente de Todos, no podamos generar, ahí comparto, no sé si se ve ahí. No. Ay, no sé cómo. Sí. Ahí está, bueno. Este es un informe que después se los puedo compartir entero, el link,
pero que se llama Municipio por Municipio, Informe de Situación de Políticas Públicas en los municipios del conurbano bonaerense, bueno, para la ampliación de derechos LGBTI, ¿sí? Y tiene, ahí voy a llegar, bueno, la situación de todos los municipios, ¿no? Creo que Avellaneda, Berazategui, bueno, Esteban Echeverría. Si vemos a Esteban Echeverría, vamos a ver que en términos de institucionalización, trabajan un eje de diversidad en el marco de una dirección de género. Sí, esto hasta diciembre del 2019, tenemos que chequear, pero creo que no hubo cambio. Políticas de salud, bueno, algunas cositas, visibilización, algunas cositas. La verdad que Echeverría, al lado de lo que vamos a ver ahora, bueno, hay como una zona... Es un spam. Nos vamos a asustar. Es una luz amarilla. Sí. Ahora, Ezeiza, institucionalización no existe un área, políticas sociales no se identifican acciones dirigidas a la población LGBT, visibilización no se impulsaron políticas de visibilización, promoción, nada. ¿Sí? O sea que en Ezeiza estamos complicados. Y me imagino que con temas de derechos humanos... Sí, lo sabemos, los que pateamos Ezeiza lo sabemos, lo tenemos claro. Muy claro. Entonces lo que digo es, todo esto que estamos conversando en términos, digamos, generales o temáticos, en términos de legislación y política pública, en términos nacionales o provinciales, después no tiene una correlación en el territorio de manera cotidiana. Por eso para nosotros es tan importante el trabajo con los actores sociales, territoriales y también con los gobiernos municipales. Y realmente, en la mayoría de los gobiernos municipales, hasta diciembre del 2019, no existían políticas públicas para la comunidad LGBTI, y mucho menos de género. Y donde existiera un enfoque clásico, género es violencia hacia la mujer, cisgénero, heterosexual, supuestamente heterosexual. Y además de una perspectiva de seguridad pública, no de mirada integral de las violencias hacia las mujeres y los derechos de las mujeres. Si eso es toda una discusión de las políticas públicas, pues puede haber un área de la mujer, un área de género, pero después, ¿qué hay adentro? ¿Qué hay una adentro? Concepción punitivista, una concepción vinculada a la seguridad y no a los derechos y la autonomía de las mujeres. Bueno, Darío, las compañeras, Camila pregunta si está disponible en internet. Sí. Y Florencia también, bueno, dice dónde puede conseguir el informe. Sí, ahí les paso, ahí les estoy copiando la página, y hay una... Dale, por favor, la verdad que no sé si meto la pata, pero esto está para comprometerte para otra charla, porque... Dale, cuando quieran. Sí, totalmente. Nosotros estuvimos hablando sobre este tema que iba a dar lugar a digamos, comprometerlos, porque claro, con Urbanes por la diversidad, tiene, bueno, distintos actores con distintas temáticas específicas. Así que bueno, estamos pensando para que posiblemente en otros momentos haya temas de infancias, que es, digamos, que es muy importante, y digamos, cuestiones vinculadas ya más a la violencia de género, y bueno, todas estas cuestiones. Es un abanico de temas que, bueno, los definirás, pero está muy bueno. Ahí puso el enlace, está en el chat el enlace. Mira, Mirta García quiere hacer una pregunta a Darío. Ahí está, sí. Dale, Mirta. Sí, Darío, no te veo. ¿Sabes lo que te quería preguntar? Porque en algún momento hablaste de HIV, que están en un proceso de actualización, digamos. Sí. ¿Tenés algo ya avanzado? ¿Sabés algo? Porque, no, en verdad... yo creo que es un... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Perdón. Sí. Porque para mí es un tema que veo que no se está tocando, y mucho menos en la comunidad educativa, pero a nivel sociedad no se toca esto. En el 2010 o 2011, no me acuerdo, tengo una investigación hecha sobre HIV y comunidad educativa. Hasta ahí tengo el estado del arte, bueno, más o menos
pero porque fueron muchas personas entrevistadas, toda la comunidad educativa en realidad. Eso fue Matanza. Ahora, de ahí en más, lo que fui viendo no me satisface, y vi que todo como que fue bajando, como que la información fue bajando, y me parece que es un tema que todavía hay que seguir trabajándolo y mucho. ¿Cómo están ustedes con eso? Eso quería saber. Como hablaste de una investigación, quería que me aportes. Sí, no, claro. Info. En verdad, lo que yo contaba no era una investigación, sino lo que comentaba es que hay una ley nacional que es de principios de los 90 de VIH-Sida, y que esa ley tiene un paradigma muy antiguo, muy enfocado en patologizar, como es un paradigma de la salud, y no en un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Entonces, pasados casi ya 30 años de esa ley, lo que se está haciendo desde diferentes organizaciones, no solo LGBT, porque es un tema que afecta y atraviesa toda la sociedad, sino que también de otros colectivos, se está trabajando de manera parlamentaria en un proyecto de ley para actualizar esa ley, ¿sí? Y que esté en sintonía con un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Poniendo también énfasis en los derechos de las personas con VIH-Sida y en cuestiones vinculadas a la prevención, también con un enfoque un poco más integral, eso. Después, en relación a cuestiones del enfoque general, bueno, hay un montón de trabajo de organizaciones internacionales, organismos internacionales como ONU, que plantean diferentes metas para los diversos años y que los estados van adhiriendo, y Argentina en ese sentido, salvo el periodo 2015-2019, que hubo un retroceso muy grande, incluso en las cuestiones básicas como acceder a los retrovirales, los antirretrovirales, que nunca había sucedido en el país. Bueno, ni hablar con el tema del enfoque de la situación, ¿sí? En este caso, bueno, el Ministerio de Salud en este momento está trabajando muy bien, y desde las organizaciones está trabajando en un nuevo proyecto de ley en un proyecto de una nueva ley para trabajar en un nuevo enfoque de este tema y que sea más integral y con un enfoque de derechos humanos. Eso. Bueno, Bueno. Vamos cerrando la charla. Fabio, no sé si querés decir algo. Por supuesto que quiero una pregunta. Yo ahí les dejé, otra pregunta. yo ahí les dejé el link con digamos, pueden entrar a nuestra página web, que es conurbanes.org, y pueden ver todo lo que venimos haciendo. Y les dejé 2 links, el del informe de municipios, que tiene las fichas por municipio, algunos artículos. Escribieron Mayra Mendoza, que actualmente es intendente de Quilmes, Mónica Macha, diputada nacional, Karina Nazábal, diputada provincial, mandato cumplido de Lanús, y después un link con algo que estamos lanzando, que es la Escuela de Liderazgos Políticos LGBTI, que bueno, ahí también está toda la información para quien le interese fortalecer estos temas. Sí, adelante. Flavia, querías preguntar algo. Acá estoy. Perdón. Yo me quedé con una cosa que pasó, en realidad es más mediático que otra cosa, pero la verdad que me generó bastante rechazo. Esto que pasó con Diego Ramos, de que básicamente le patearon la puerta del closet en vivo y en directo. Me pasó que no hubo ningún rechazo, un repudio puntualmente, públicamente, hacia esta situación de violencia, porque la verdad que yo lo veía el video una y otra vez, y veía como la cara de Diego Ramos se iba transformando ante el atropello de una pregunta que no correspondía ni en ámbito, ni mucho menos. Y me parece que esas son cosas que se están naturalizando, esto de te pateo la puerta y quiero saber con quién te acostás o con quién no te acostás, y no está bueno naturalizarlo. Me pareció eso, que quizás está bueno empezar a debatir también esto de no naturalizar. Tal cual. Sí, absolutamente, lo que decís vos, hay innumerables situaciones de violencia mediática en términos generales hacia la comunidad y la sociedad, y después puntualmente a personas que transitan los medios de comunicación, ya sea en relación a
su orientación sexual o su identidad de género, digan o no abiertamente cuál es su situación, o muchas veces desde el punto de vista del estereotipo o desde la burla, sean o no sean de determinada comunidad. Yo no conozco en profundidad lo de Diego Ramos, pero sí vi que él hizo un posteo hoy en sus redes sociales presentando a la pareja y haciendo toda una explicación de que, bueno, que todo el mundo siempre supo su orientación sexual, que él nunca sintió que tenga que decirlo abiertamente, aunque tampoco ocultarlo, ¿no? Es un tema, esto que decías vos de ir a patearle la puerta del closet, como se dice habitualmente, la verdad que para cada persona la visibilización de su identidad de género, orientación sexual, características sexuales, eso sí es una elección, ¿sí? La elección de visibilizarlo es absolutamente respetable y es una decisión muy profunda, donde cada cual tiene sus motivos y sus razones para vivir o no abiertamente su orientación sexual, en algunos casos de manera dolorosa y en algunos casos por una situación simplemente de decidir que así no sea. Me imagino que en las instituciones educativas no solo pasa con los estudiantes y las estudiantes, pasa con un montón de docentes que aún hoy tienen que omitir información de sus vidas y sus identidades, porque también hay identidades como las nuestras que lamentablemente están asociadas por operaciones de la ultraderecha, de los sectores ultraconservadores, a la pedofilia, a la perversión, ¿no? O sea, también esto es una situación que atraviesa un montón de compañeros que son trabajadores y trabajadoras de la educación y que padecen esa violencia simbólica y que muchas veces termina en otro tipo de violencia. Gracias. Yo no creo que sea una elección de ellos no decirlo o no dar a conocer, esta es mi pareja y soy esto. Me parece que nosotros los empujamos a que no puedan decirlo, la sociedad en su conjunto. Entonces me parece que la militancia viene por ahí. Como decía la canción, déjalo ser. En tanto militemos esa cuestión de que no nos importa que seas una buena persona, nos importa que tengas empatía con el otro, nada más. No nos importa que si sos gay, travesti, transexual o lo que fuese. Y es alarmante la expectativa de vida que hoy escuché 35 años, dijiste, Darío, es alarmante. Nadie se alarma, es alarmante, es terrible, las condiciones de vida en las que tienen que vivir, que la escuela, ¿no? Puede ser. Exacto. En esto, ¿no? Como que tomar, porque si uno se pone a pensar, las niñas lo tienen re claro todo, ¿eh? Siempre la complicamos, ¿no? Somos los grandes. Qué importante es el rol de la escuela y por supuesto en este caso SUTEBA, ¿no? No sé si Dante querés decir algo. Sí, qué importantes estos encuentros. Sí, no, dos cositas me gustaría que haga un cierre Lucía, nuestra secretaria adjunta. Primero agradecerles a todas y a todos por sumarse a la charla, 2 horas casi, la verdad, muy buena, intensa, con mucho compromiso, mucha lucha. Agradecerte enormemente, Darío. Yo destaco algo que dijo Darío. Él nombró a Cristina y nombró a Néstor, habló de políticas públicas. Yo creo que hay que empezar a reivindicar cada vez más esas políticas públicas. Y sobre todo el caso de Néstor, porque este año se van a cumplir en breve, en 2 o 3 meses, 10 años de su partida al Comando Celestial. Y eso es muy importante, porque fueron bajo los gobiernos. Yo celebro lo que dice Darío, porque es lo que hay que poner en discusión ahora con los que fueron el sábado, creo que fueron el lunes, a marchar, a poner en peligro la salud de tantas compañeras y tantos compañeros. Es el desafío por un proyecto de país. Un proyecto de país inclusivo, donde estén todas, todos y todes, o un proyecto de país para unos pocos, como quieren estos que fueron a marchar a la plaza en un contexto tan peligroso. Digo, pues esto es parte de la lucha nuestra que damos, está vinculado a la escuela pública, un país para todas,
todas y todes, y también un país donde la orientación sexual o el género no tenga, no sea motivo de perseguir a nadie o de estigmatizar a nadie. Así que Darío, agradecerte, Fabio, vos sabés el enorme cariño que te tenemos todas, todos, todes. Le voy a pasar a Lucía para que cierre si les parece, y les agradezco a todas y a todos por sumarse, y seguramente la vamos a estar subiendo la charla, y me parece que yo coincido con lo que decía Karina, esta cuestión de volver a hacer una charla, y en dos cosas digo, en el 6 es un compromiso que tenemos que tomar para ir a discutir con el municipio todo esto que decía Darío, toda esta falta que hay de política de género, y también otra cosa que me olvidé, pero que era importante. Esto creo que hay que traerlo a Darío a discutir con nuestros delegados y delegadas también. Me parece que es un tema que tiene que tomar el cuerpo delegado, porque en la escuela hay que profundizar todo este debate. No lo más, les agradezco. Lucía, te paso a vos para que cierres y ya nos vamos yendo. ¿Está Lucía por ahí? Sí, estoy acá. Sí, no, la verdad que muy interesante, sí, seguramente necesitamos otra charla porque quedaron algunas cuestiones ahí en el tintero y hay mucho para hablar, y tenemos mucho, los docentes, que aprender de todo lo que es la lucha de estos colectivos que irrumpieron de una manera en la sociedad y que se han hecho visibles a través de sus luchas, de sus marchas, y me parece muy interesante que nosotros podamos empezar a tomar esto, y esto que siempre decimos, ¿no? Que los derechos se conquistan y hay que militarlos para adquirirlos. Bueno, ellos son justamente un ejemplo, todos estos grupos, estos compañeros y compañeras y compañeros que salen a la calle para justamente reclamar sobre sus derechos y para ser tenidos en cuenta. Es muy difícil, ¿no? Sobre todo para aquellos que hemos tenido una formación cristiana, una formación católica, a veces se nos hace muy difícil poder entrar en esto, ¿no? Y poder visibilizarlo y poder poner en palabras, poner muchas cosas que las pensamos y nos cuesta mucho poder poner en palabras. Por eso estos espacios son de enriquecimiento y nos dan el pie como para seguir profundizando y poder tener estos conceptos que vos vertiste, Darío, hoy, realmente son muy interesantes como para seguir profundizando y poder nosotros, cierto, dentro de las escuelas empezar a trabajar con teniendo en cuenta toda esta diversidad y todas las diversidades que hay en la sociedad, que seguramente son muchas y menos mal que son muchas, porque eso hace que nos enriquezcamos todos culturalmente y socialmente, seguramente también. Así que muchas gracias por el aporte, muchas gracias, Fabio, como siempre, por tu compromiso, y Darío, bueno, un gustazo y un fuerte abrazo, y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras y compañeros que estuvieron escuchándonos y participando de este encuentro. Nos vemos y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por invitarnos, Fabio. Gracias por la invitación, muchas gracias.